Prepárate para un viaje oscuro al mundo del terror donde la tensión y el miedo se entrelazan en historias inolvidables. Desde clásicos hasta obras maestras contemporáneas, cada película nos sumerge en el abismo de lo desconocido. Estas obras maestras no solo asustan, sino que también exploran los rincones más oscuros de la psicología humana, dejando una marca imborrable en la historia del cine. The Howling o El Aullido, dirigida por Joe Dante, es un hito del cine de terror que mezcla horror psicológico y la leyenda de los hombres lobo de manera magistral. La trama sigue a Karen White, una periodista traumatizada tras un encuentro con un asesino, que se retira a un misterioso pueblo llamado Evergreen, donde los secretos oscuros comienzan a revelarse. La película destaca por su atmósfera tensa, construida con un ritmo envolvente que te mantiene intrigado. A medida que Karen explora su nuevo entorno, se enfrenta no solo a sus propios miedos y frustraciones, sino también a una comunidad que oculta un pasado y un presente aterrador. Los efectos especiales, creados por Rob Bottin, son impactantes y auténticos para su tiempo, representando de forma brillante la transformación de los personajes. Además de sus elementos narrativos, The Howling ofrece no solo la reinvención del mito del hombre lobo, sino que multiplica el horror, tiene escenas realmente macabras y un final nada esperanzador que advierte la posibilidad de estar sometidos a una maldición latente, que tiene el potencial de ser una amenaza imparable a la humanidad. The Evil Dead o Posesión Infernal, dirigida por Sam Raimi, es un clásico del cine de terror que ha dejado una huella indeleble en el género. La historia sigue a un grupo de amigos que se retiran a una cabaña en el bosque para pasar un fin de semana, solo para desatar fuerzas demoníacas al descubrir un antiguo libro de conjuros, el Necronomicon. La dirección de Raimi es audaz y creativa, utilizando técnicas cinematográficas innovadoras que intensifican la sensación de peligro y desesperación. La cámara, en ocasiones, actúa casi como un personaje, siguiendo a los protagonistas de manera frenética y caótica, generando una conexión visceral con la acción. La mezcla de gore y elementos sobrenaturales se presenta de forma intensa, manteniendo al espectador en un estado de alerta constante. Ash se convierte en un ícono del cine de terror, el personaje es carismático y exagerado, y su transformación de víctima a héroe se convierte en un viaje fascinante a lo largo de la historia. The Evil Dead se caracteriza por su violencia gráfica, su tono mezcla el horror con toques de humor oscuro, lo que lo convierte en una experiencia única. Tatir mano manciso. Brain Dead o Tu madre se comió a mi perro, del director Peter Jackson. Esta es una de las mejores comedias de terror, por su combinación de humor absurdo, violencia gráfica extrema y efectos especiales muy creativos. Una joya del gore, que destaca por su uso exagerado de sangre, vísceras, y es una experiencia ridículamente divertida y grotesca, que nos cuenta la historia de un joven tímido llamado Lionel, que vive con su dominante madre. Pero un día que su mamá está de paseo en el zoológico, la muerde un extraño mono rata, que le infecta de un virus y la convierte en zombie. Y el pobre Lionel tiene que lidiar con su madre, que parece querer comerse todo, y cuidar de que no se den cuenta los vecinos o de que los infecte. Esta película tiene una cantidad de personajes y situaciones, una más absurda que la otra. Llegan unos excesos tan ridículos que lejos de provocar miedo, dan risa. Los diálogos son muy divertidos. Y por muchos años mantuvo el récord de la película donde más sangre se había utilizado. Una cinta que no es para muchos, pero que los fanáticos del gore y el humor negro la han llevado a ser una de las grandes películas de culto. Carnival of Souls o El Carnaval de las Almas, dirigida por Ger Carby, es una obra maestra del cine de terror psicológico que se adentra en la percepción de la realidad y el aislamiento. La historia sigue a Mary Henry, una joven que sobrevive a un trágico accidente automovilístico y, tras el suceso, comienza a experimentar visiones de un misterioso carnaval y figuras espectrales que la persiguen. La película destaca por su atmósfera surrealista, que se construye a través de una cinematografía en blanco y negro que refuerza la sensación de intranquilidad. Cada plano está meticulosamente diseñado, y el uso del espacio vacío y la composición visual contribuyen a la sensación de soledad y desconexión de Mary. El personaje está muy bien matizado, la angustia y confusión crecen a medida que se sumerge en un mundo cada vez más extraño.
Carnival of Souls también es interesante por la dualidad entre lo cotidiano y lo sobrenatural, creando una sensación de unión entre el mundo real y lo que se encuentra más allá de él. La película es uno de esos casos en los que la revelación final te dejará frío. Con una estética gótica y atmósfera que envuelve, The Wolfman es una película que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo una de las mejores películas de terror jamás realizadas. Este clásico de 1941, dirigido por Josh Wagner, cuenta la historia de Lawrence Talbot, quien es mordido por un hombre lobo y se transforma en una criatura peluda y salvaje durante las noches de luna llena, quedando atrapado en una maldición que no puede controlar. Los modestos y artesanales efectos especiales son buenos a pesar de la época, y aquella escena de la transformación gradual de Talbot en un hombre lobo es magistral y es una de las más icónicas del género. Pero también es la fotografía, el ritmo en la dirección. The Wolfman es una película imprescindible para cualquier fanático del género. Night of the Living Dead, del director George A. Romero. Si bien no es la primera película de zombies, es la que redefinió el concepto como un cadáver reanimado y hambriento de carne humana, y esto lo convirtió en un estándar del género de terror. Esta es la historia de un grupo muy diverso de personas que quedan atrapados en una casa de campo al intentar huir de estos seres. El suspenso y la tensión son constantes durante toda la película. Pero es un pretexto para tocar temas como el racismo, la violencia y desconfianza en las instituciones, reflejando los problemas políticos y sociales de Estados Unidos en los años 60. Con un muy bajo presupuesto, pero mucha creatividad y efectividad narrativa, Romero logró crear una de las obras maestras del cine de terror, generando un culto entre los seguidores, numerosas secuelas y remakes, y ahora es considerado el padre del género de zombies modernos, siendo esta el principio de todo. Mártires, del director Pascal Laugier. Esta es una de las mejores representaciones del subgénero del torture porn, con una historia que va más allá de lo visual, y que nos cuenta de una joven que se quiere vengar de una familia que la secuestró y maltrató cuando era niña, y arrastrando sin querer a su mejor amiga. En medio de la venganza se dan cuenta que están enfrentando algo que no esperaban, cuando de repente se ven atrapadas en una secta de fanáticos que intentan la iluminación espiritual buscando qué hay más allá del dolor, qué es lo que ven los mártires en esa delgada línea entre la vida y la muerte después del sufrimiento extremo. Una película brutal, pero que no utiliza el gore para escandalizar, sino para darle un sustento a una historia impactante, con un final tan ambiguo que nos cuestiona el significado del martirio y la posible existencia de algo más allá del dolor, y que nos desafía a pensar, sentir y enfrentarnos a lo que realmente significa sufrir. Una película muy polémica, no apta para cualquiera, pero que si se animan a verla, van a encontrarse una de las grandes joyas del cine de terror moderno. The Bad Seed, o La Mala Semilla, del director Melville Leroy. Cuando se habla del mal innato, este clásico de cine de suspenso psicológico es un gran referente. Y nos cuenta la historia de Rhoda, una niña de unos 10 años con un aspecto angelical y buenos modales, pero que después de un paseo escolar donde muere misteriosamente un compañero de su clase, su madre empieza a sospechar de ella. Y poco a poco el amor que siente por su hija se enfrenta al terror de descubrir quién es realmente. Un ser manipulador y muy peligroso, capaz de cometer actos terribles de maldad. Una de las primeras películas en explorar el tema de la maldad infantil y que desmantela la imagen de la infancia como sinónimo de pureza e inocencia. Y también habla de la herencia genética, ya que la madre, en el transcurso de la película,
se enfrenta a una gran revelación de que el mal de su hija podría estar relacionado a un oscuro secreto familiar. Una película que hay que ver porque nos invita a analizar el tema de los hijos y el amor ciego hacia ellos. Them back to me, Leroy! I'm keeping them shoes. La Máscara del Demonio, o Black Sunday, o La Máscara del Demonio, dirigida por Mario Bava, es un hito del cine de terror italiano que ha dejado una marca duradera en el género. La película se centra en la historia de una bruja condenada, quien, en su agonía en las brasas de la Inquisición, jura vengarse de aquellos que la traicionaron. Su regreso trae consigo un torrente de horror que afecta a todos los que se cruzan en su camino. Desde el principio, Bava establece una atmósfera envolvente con su uso magistral de la iluminación y los colores. La cinematografía es rica en sombras y contrastes, creando un entorno visualmente deslumbrante que realza la tensión de la narrativa. Cada escena está cuidadosamente compuesta, lo que resalta la maestría del director en la creación de imágenes impactantes. El personaje de la bruja tiene la habilidad para alternar entre el terror y la seducción, lo cual es fundamental para la película. A través de su personaje, se encuentran la traición, la venganza y el poder de lo sobrenatural, todos presentes en un relato que fusiona lo macabro con lo poético. Carrie, del director Brian De Palma. La primera adaptación del escritor Stephen King no pudo caer en mejores manos que la del director Brian De Palma, ya que hizo de esta historia una película que se convirtió en un clásico instantáneo. Y nos cuenta la historia de Carrie, una adolescente tímida, sin amigos y con una madre exageradamente religiosa y controladora. Y este es el blanco perfecto de burlas de sus compañeros de clases. Sin embargo, Carrie tiene habilidades telequinéticas, mismas que se acentúan cuando sus emociones se alteran. Y después de varios incidentes, tanto con su madre como con sus compañeros de escuela, las usa para vengarse. Esta película tiene escenas icónicas que han sido referencia hasta nuestros días. El uso de la pantalla dividida nos da una visión más amplia de todo lo que está sucediendo al mismo tiempo, logrando que no perdamos ni un solo detalle de la venganza de Carrie. Y tenemos una de las mejores villanas de la historia del cine, la mamá de Carrie. Una obra maestra del terror que ha envejecido muy bien y sigue impactando al público moderno. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.